Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La clase del día de hoy la voy a hacer yo solito porque Sara no la encuentro por ahí, no aparece. Hola. Hola. Él no quería hacer la clase conmigo. Vas a ver. Ahora el que se va a tener que ir va a ser él. Mejor así sin Robert, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Quieren que regrese? Está bien, vamos a ver si puede regresar por arte de magia. ¿Listos? Bueno, está bien, esta vez vamos a hacer la clase nosotros dos como siempre. Espero que se encuentren muy bien, que alisten sus Biblias, que se preparen, que todo esté en orden para que podamos empezar. Así que aquí vamos. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Muy buenas tardes, Joaquín. Estamos aquí reportando la carrera del siglo, la carrera de los 100 metros que todos estábamos esperando. Y justo la acaba de ganar un competidor colombiano. Y creo que lo acabo de ver por ahí. Veamos si podemos sacar un reportaje. ¡Oh, sí! ¡Ahí viene! Hola, hola. Hola, ¿cómo se siente de haber ganado esta carrera? Muy contento y muy satisfecho por el trabajo que hice. Me he sacrificado mucho, pero al final pude obtener la victoria. Muy bien. ¡Qué interesante! Cuéntenos un poquito cómo ha sido su trayecto para llegar hasta aquí. Mis horas de entrenamiento han sido muy estrictas, muchas horas a la semana corriendo y practicando, pero la fuerza es lo más importante. Hay que ser muy fuerte para seguir este camino y poder ganar. ¿Y en algún momento usted se sintió cansado de estar haciendo los entrenamientos o en la misma carrera? Sí, me sentí muy cansado, incluso hasta en la carrera sentí como que ya no podía, pero al final pues se pudo hacer y ya le pude dar la victoria a mi país. Perfecto, bueno, muchas gracias por esta entrevista y felicidades por su victoria. Gracias. Hasta luego. Bueno muchachos, hoy vamos a ver una historia. La historia de un hombre que también ganó una carrera, así como lo vimos en la introducción. Ganó algo mucho más importante que un trofeo de los que te pueden dar acá incluso. Más importante que cualquier cosa que tú puedas ganar en este mundo. El nombre de este hombre es Pablo. ¿Sí lo conocen? Yo creo que sí lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia. Él desde muy niño era un muchacho muy inteligente. Le gustaba mucho leer libros, le gustaba mucho estar en las escuelas de allá. Bueno, pues Pablo no solamente era muy inteligente, también era muy trabajador. Él trabajaba con su padre en los trabajos de su familia, que eran hacer tiendas o lugares donde la gente se quedaba. Estos lugares eran hechos con piel de cabra. ¿Se imaginan? Tomaban a las cabras y les quitaban su piel y hacían tiendas. Bueno, pues Pablo desde muy chico también trabajaba y ayudaba mucho a sus papás. Así que antes de ser cristiano, Pablo era un hombre inteligente y era un hombre trabajador. Para nada era un hombre perezoso. Así que yo les pregunto a ustedes, niños, ¿ustedes cómo se comportan en la escuela o con sus padres? ¿Sí los ayudan en las cosas de la casa? ¿Sí se portan bien en la escuela? ¿Sí son de ejemplo en la escuela? ¿Son muy inteligentes? ¿Les gusta ser creativos? ¿Les gusta ayudar a los demás? Bueno, pues esas son cosas buenas que podemos aprender de Pablo incluso antes de ser cristiano. Pero la historia no es solo color de rosas para Pablo. Esa es la parte buena de él.
pero hay otra parte muy mala que él hacía antes de ser cristiano. Resulta y pasa que Pablo, antes de ser cristiano, él usaba su fuerza para dañar a la gente, para hacerles daño a los que verdaderamente eran cristianos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que entraba a las casas de los cristianos y los golpeaba, los arrastraba por el suelo, imagínense eso, y los llevaba a la cárcel solamente porque esas personas eran cristianas. Pues se pueden imaginar, eso es muy malo, muy malo. Pablo hacía esas cosas. Él usaba su propia fuerza para hacerle daño a los demás. Pero aquí viene lo más bonito y lo más importante. Adivinen qué, Jesús tiene un encuentro con Pablo. Jesús tiene un encuentro con Pablo, y cuando Pablo iba camino a una ciudad, a Damasco, iba a perseguir a los cristianos, en medio de ese camino aparece Jesús como una luz súper resplandeciente. Aparece y desde las nubes le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínense, le dijo, el mismo Jesús se le aparece a Pablo y le pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo quedó sin palabras. Imagínate, él estaba persiguiendo a Jesús y ahora Jesús se le aparecía a él. Pero en ese momento Pablo, de esa luz tan resplandeciente, quedó ciego por 3 días. Imagínate, 3 días estuvo sin ver y sin comer y sin beber, pensando en lo que había pasado. Bueno, pues desde allí Jesús le cambió el corazón a Pablo. Pablo se convierte en una nueva persona. Dios le da nuevas fuerzas a Pablo. Pero ahora lo que hace Pablo, en vez de golpear a los cristianos, lo que hace es amarlos. En lugar de odiarlos, lo que hace es abrazarlos y acogerlos y hablarles de Dios y hablarles de Jesús. Esto es muy bonito porque es lo que Jesús hace en nuestros corazones. Cuando verdaderamente lo conocemos, nuestra vida cambia. Ya nuestras cosas que hacíamos mal empiezan a cambiar. Ya no somos los niños desobedientes a nuestros padres, ya no somos los niños que decimos groserías, ya no somos los niños que somos rebeldes. No, ahora somos niños que amamos a Jesús, amamos a nuestros padres, amamos a nuestro prójimo y empezamos a vivir una vida diferente. Bueno, pues resulta y pasa que ahora Dios empieza a darle fuerzas a Pablo. Dios empieza a tocar la vida de Pablo y Pablo empieza a hablar de Dios a otras ciudades. Pero ahora él era el hombre a quien encarcelaban, a quien golpeaban. Él era el hombre en que la gente azotaba por decir que creía en Dios. Y si él hubiera seguido en sus propias fuerzas, no hubiera aguantado tanto dolor. Pero ¿saben qué hizo que Pablo fuera un hombre que, aunque lo metieran preso en la cárcel, que aunque lo castigaran, que aunque lo azotaran, él seguía hablando de Dios? ¿Saben por qué pasó eso? Porque Dios le dio fuerzas. Y esa es la promesa de esta clase. Así como vieron en la introducción que las fuerzas son necesarias para terminar una carrera, Dios le dio fuerza a Pablo para poder terminar una vida entregada a Él, amando a los demás, predicando el evangelio y ayudando a los que Él antes odiaba. Así que si no fuese por la fuerza de Dios que le había entregado a Pablo, él no hubiera resistido tantos golpes, él no hubiera resistido que hubiera naufragado. ¿Sí sabían que se perdió en el mar Pablo? ¿También sabían que lo picó una serpiente? Imagínate, mordedura de serpiente, estuvo naufragando, lo golpearon, lo azotaron, estuvo en la cárcel. Yo no podría aguantar muchas cosas de esas, pero aún así Dios le dio fuerza. Y esa es la promesa que Dios nos hace hoy a ti y a mí. Él promete darnos fuerzas cada día. Él promete sustentarnos y ayudarnos para que nosotros hagamos cosas buenas, para que ayudemos a los demás, para que sigamos siendo ejemplares en la casa, para que sigamos siendo ejemplares en la escuela, para que sigamos obedeciendo a nuestros padres, para que sigamos haciendo cosas buenas, porque Él ha prometido darnos fuerzas. Y aun cuando nos sintamos solos, aun cuando nos sintamos tristes, aun cuando nos sintamos sin fuerzas, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que yo te animo a que sigas siendo ese niño, esa niña ejemplar, que ama a sus padres, que ama a sus amigos, que comparte sus cosas con los demás, que hace cosas buenas, y que cuando tú te sientas sin fuerzas, cuando sientas que te sientas solo, que te sientas triste, recuerda esta bonita promesa que Dios te hace. Él te va a dar fuerzas, Él va a estar contigo siempre, Él no te va a abandonar.
Él no va a permitir que desfallezcas y que ya quedes allí tiradito en el suelo. No, Dios te va a ayudar. Solo tienes que buscarlo en oración. Le has dicho: papito Dios, necesito que me des fuerzas, necesito que me ayudes, necesito que ayudes a mis papás. Están pasando por momentos difíciles. ¿Lo has hecho? Porque así como tus papitos oran por ti, tú también puedes orar por tus papitos. Puedes pedirle a Dios que le dé fuerzas a tus papás en estos momentos difíciles. Pues yo te animo a que de ahora en adelante sepas que esta promesa te va a acompañar toda la vida, y que luego, cuando ya crezcas y ya cumplas el propósito de Dios, vas a recibir un premio, y va a ser un premio más bonito que el premio que recibió el corredor en la introducción. No solo va a ser un trofeo, no solo va a ser dinero o cosas materiales que se pueden perder, va a ser un premio eterno. Vas a poder conocer a Dios cara a cara. Y yo te invito a que aprendas a vivir de una manera enfocada en Dios, y que cuando te quedes sin fuerzas, Dios sea el único que pueda darte de nuevo. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Si recuerdan ustedes, con las maestras Miri e Hiromi también vieron otras promesas que esperemos todos tengan en mente. ¿Sí se acuerdan? La primera promesa es: Dios estará contigo. Allí vimos la historia de Josué. También la otra promesa que vimos fue que nada nos separa del amor de Dios. La otra fue que Dios nos escucha. La cuarta promesa que vimos fue que Dios nos provee para todo lo que necesitamos, con la historia de Elías y los cuervos, ¿recuerdan? Y la otra, que fue la pasada que vimos, es la de Dios pelea por mí, que vimos cómo Dios peleó por Daniel para poder callar a los leones. Muy bien, entonces ya con esta llevamos 6 promesas que hemos visto. La del día de hoy es que Dios nos da fuerza. Entonces tengan ustedes presente y traten de estar recordando las clases pasadas, y siempre recuerden que Dios nos promete cosas que nos ayudan a nosotros para bien. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo del versículo, ¿vale? Entonces es muy importante que todos vayan por sus Biblias y que la tengan ahí a la mano, ¿vale? Entonces vamos a buscarlo, el versículo del día de hoy, que está en el libro de Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento y es el versículo número 40-29, ¿vale? Isaías 40-29. Y dice así, se los voy a leer una vez y ustedes también pongan sus ojos en sus Biblias. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bueno, vamos a hacerlo con movimientos para aprendérnoslo un poco mejor, ¿vale? Y dice así, Isaías 40:29. Él da esfuerzo con una mano así, al cansado. Cuando ustedes están muy cansados, como que se les bajan los hombros, ¿no? Entonces hacemos así. Él da esfuerzo al cansado y multiplica, como el signo de multiplicación, un tachecito, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos a repetirlo otra vez, ¿vale? Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Isaías 40:29. Una última vez, ¿vale? Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. ¿Listo? Espero ya lo tengan todo súper bien aprendido y traten de repasarlo. Si no se lo aprendieron bien, regresen tantito el video para que lo puedan memorizar, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente actividad. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de ¿sabías qué? Vamos a comenzar con unos nuevos datos que tal vez ustedes no conocen. Vamos a ver la vida de los héroes de la fe. Muchos misioneros de nuestro tiempo actual que ellos dieron su vida por amor a Dios. Entonces, el misionero que vamos a ver hoy se llama George Mueller. Este misionero nació en Alemania y después se fue a vivir a Inglaterra. Lo importante de él es que él invirtió toda su vida en ayudar a personas, en especial a los niños huérfanos. Ustedes han visto a niños en la calle que no tienen a dónde ir o que están pidiendo dinero, que no tienen papás. Pues George Mueller ayudó a todos esos niños que no tenían ni dónde vivir, ni no tenían familia. Entonces él los ayudó dándoles un hogar y dándoles alimento y aparte enseñándoles de la palabra de Dios. Algo importante es que él siempre fue un hombre de oración y todos sus problemas o dificultades que él tenía, todo lo ponía en manos de Dios por medio de la oración.
En una ocasión, en el orfanato donde George Mueller estaba con todos esos niños, ellos no tenían que comer y entonces estaban ya sentados a la mesa y oraron agradeciendo a Dios por los alimentos que iban a comer, pero en realidad ellos no tenían nada que comer en ese momento. Los niños no lo sabían, pero George Mueller y su esposa sí. Pero aún así oraron a Dios y agradecieron por la comida que les había dado. ¿Y saben qué pasó? Dios les multiplicó y les dio alimento aunque ellos no tenían, de una forma milagrosa. De repente llegó el panadero, un panadero de la zona, y les dio pan. También llegó el lechero. Su camión se había descompuesto ahí enfrente de la casa de George Mueller y les dijo, ay, para que no se me eche a perder toda la leche, se las voy a dar a ustedes. Y les dio leche. Y ¿saben? Dios les suplió de todo lo que necesitaban en ese momento para que ellos pudieran desayunar. Justo cuando ellos pensaban que ya no podrían tener más, Dios los fortaleció y les dio de comer en ese momento. Y como esas, hay más historias acerca de George Mueller que ustedes pueden conocer. Hay muchos libros que nos hablan acerca de él. Pueden leer alguno y conocer más acerca de su vida. Es muy interesante saber acerca de los héroes de la fe porque son más actuales a nuestro tiempo y que también nos enseñan mucho a confiar en Dios. Como George Mueller, que tuvo fe y confianza en que Dios lo podía fortalecer aún en medio de sus dificultades. Para nuestra manualidad vamos a necesitar un palito de madera, 2 bolitas de unicel, así, 2 bolitas de unicel, pintura negra y si tienen de otro color pueden ponerle, por ejemplo a mí me gusta la dorada, así que yo le voy a poner dorada y una brocha. Y vamos a comenzar. Bueno, esperamos les haya gustado la clase y haya sido de bendición para ustedes. Ahora queremos decirles que en la despedida vamos a pasar unos videos de los niños que nos han estado mandando las actividades. Por ejemplo, la semana pasada nos mandaron videos de las actividades y del versículo a algunos niños. Entre ellos fue David. También nos mandó esta Abby su video. Enoch. Taira. Y Chris. Muchas gracias a todos por mandarnos sus videos. Nos gusta mucho verlos y observar cómo hacen sus actividades y todo lo que les estamos diciendo. Entonces, gracias por mandárnoslos y esperamos que más niños se animen a podernos enviar sus actividades. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Los estaremos pasando también en las siguientes clases para que puedan ver los videos y el trabajo tan bonito que ustedes han hecho. Bueno, bye. Chao.